Y hoy vamos a hablar en cosas que sabemos de un señor que era político, pero era sobre todo científico y además escribía, hacía un periódico y además era un satirista extraordinario. Es un tipo al que no le encargaron la redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos por miedo a que metiera un chiste por ahí en medio, si hiciera alguna de sus barrabasadas, porque el tipo era verdaderamente travieso. Y aparte, era un genio. También en política y en ciencia, y es Franklin. Para la Europa del siglo XVIII, la imagen de Estados Unidos como nación ilustrada, democrática y libertaria se encarnaba en la figura de Benjamin Franklin, verdadero hombre del Renacimiento entre los fundadores del nuevo país. Como el menor de los hijos varones de la pareja formada por el fabricante de jabón y velas de sebo Josiah Franklin y Abaya Folger, era el octavo vástago de la pareja y decimoquinto de su padre, que había enviudado de su primera esposa. Benjamin Franklin estaba destinado por su padre a convertirse en ministro de la Iglesia. Nacido el 17 de enero de 1706 en Boston, su educación formal, sin embargo, terminó a los 10 años, pues su familia no contaba con los medios de pagarle sus estudios. Probablemente eso fue lo mejor para Franklin, para su país y para todo el mundo. Franklin forjó su propia educación leyendo vorazmente. Después de un breve lapso como aprendiz renuente del oficio de su padre, su afición por la lectura pesó para que se le enviara a los 12 años de edad a trabajar con su hermano mayor James, que ya estaba establecido como impresor, y con el que terminaría en un enfrentamiento debido al carácter autocrático del mayor y el espíritu independiente del menor. Franklin decidió marchar a Filadelfia a los 18 años sin planes claros y sin dinero. Filadelfia, con la tolerancia religiosa y diversidad étnica del estado de Pensilvania, casó bien con el espíritu del joven Franklin. Luego de trabajar en varias imprentas, el gobernador de Pensilvania le ofreció apoyo para establecer su propia empresa y lo envió a Londres a comprar una imprenta, pero sin proporcionarle el dinero para hacerlo. En Londres, Franklin disfrutó las virtudes y excesos de la vieja Europa, empleándose de nuevo con impresores hasta que consiguió volver a los 20 años. Cuando al fin estableció su propia imprenta, editó el exitoso semanario The Pennsylvania Gazette y su famoso almanaque Poor Richard's Almanac, libro anual que vio como una forma de educar a la ciudadanía. En 1736 además se inició en política, creando un cuerpo de bomberos voluntarios, un orfanato y fundando una lotería para financiar cañones que defendieran la ciudad, además de proponer la creación de un colegio que hoy es la Universidad de Pensilvania y la del Hospital de Pensilvania, el primero del nuevo país. Fue a los 42 años cuando su genio creador científico echó finalmente a volar, fue cuando pudo permitirse una jubilación temprana. Su diseño de la estufa Franklin mejoró la calefacción en la ciudad y redujo los riesgos de incendio de Filadelfia, marcando el inicio de su actividad en la ciencia. Después de ver una serie de demostraciones sobre electricidad, especialmente la botella de Leyden y su espectacular capacidad de almacenar la electricidad estática, empezó sus experimentos con esta nueva forma de energía. Fue la primera persona en sugerir que los rayos eran electricidad natural, y para demostrarlo realizó experiencias con barras metálicas que conducían la electricidad de los rayos y que más adelante se convertirían en uno de los más perdurables inventos del todavía súbdito inglés, el pararrayos. En 1752 realizó su famoso experimento con la cometa, demostrando que el relámpago era efectivamente electricidad. El riesgo de ese experimento, sin embargo, hace poco recomendable repetirlo. Y no era la primera vez que Franklin cortejaba el desastre con sus experimentos. En una ocasión, intentando matar su pavo de Navidad con corriente eléctrica, estuvo a punto de electrocutarse al administrarse a sí mismo accidentalmente la carga. Sus esfuerzos y logros le valieron títulos honoríficos de Harvard, Yale y otros colegios universitarios a los que no se había podido permitir ir como alumno, además de recibir la medalla de oro de la Real Sociedad de Londres. Mientras tanto, él se ocupaba de otros temas como la meteorología, proponiendo modelos para los sistemas tormentosos, de la medicina, inventando el catéter y teorizando sobre la circulación de la sangre, de la agronomía, buscando mejores técnicas para evitar el desperdicio de tierras arables e introduciendo la agricultura en el plan de estudios de la Universidad de Pensilvania, además de fundar la primera compañía de seguros contra incendios. Franklin fue comisionado a ir a Inglaterra para negociar la situación de la colonia de Pensilvania con los herederos de su fundador, William Penn. Aunque sus negociaciones fracasaron, su estancia de 3 años le permitió, con más de 50 años de edad, aprender a tocar el arpa, la guitarra y el violín e inventar la armónica de cristal.
Igualmente, observó que las tormentas no siempre viajan en la dirección de los vientos dominantes e hizo experimentos sobre el enfriamiento por evaporación. A su regreso entró en franca colisión con los herederos de William Penn por su defensa de un grupo de indígenas americanos, mientras los dueños de la colonia favorecían el genocidio como solución al problema de los indios. Franklin marchó de nuevo a Inglaterra para pedir a la corona británica su dominio directo sobre Pensilvania sin la intervención de la familia Penn. El monarca inglés se negó a la petición, pero Franklin se quedó como representante de las colonias y se dedicó a oponerse a los elevados impuestos fijados por la corona, hasta que llegó a ser juzgado por incitar el naciente independentismo. Volvió a América en 1775 convencido de que la independencia era necesaria. A los 69 años de edad fue nombrado delegado ante el Segundo Congreso Continental, donde los líderes de las 13 colonias analizaron su futura relación con Gran Bretaña. Franklin propuso la unión de las colonias en una sola confederación nacional, lo que más tarde sería el modelo de la Constitución estadounidense. El Congreso además lo puso al frente de la Organización de la Defensa de las Colonias y de un comité secreto encargado de las relaciones de los rebeldes con los países extranjeros. En 1776 fue uno de los responsables de redactar la Declaración de Independencia de Estados Unidos y poco después partió de nuevo a Europa en busca de aliados del nuevo país. En París, aquejado por sus problemas de la vista, inventó las lentes bifocales. Al volver a su país en 1785 fue electo presidente del Estado. Participó en el Congreso Constituyente y sugirió además que los estados europeos formaran una federación con un gobierno central como Estados Unidos, prefigurando la actual Unión Europea. Todavía tuvo tiempo de apoyar la Revolución Francesa y de convertirse en un activo opositor a la esclavitud, antes de morir rodeado por sus nietos el 17 de abril de 1790, considerándose a sí mismo siempre nada más un hombre común, un simple ciudadano de Filadelfia. Uno de los más perdurables inventos de Franklin fue el odómetro. Como encargado de correos que también fue, creó el odómetro para diseñar las rutas de correo de los pueblos locales de Pensilvania. Igual que los de hoy, su aparato calculaba la distancia recorrida contando las vueltas dadas por el eje de su carruaje. Su actividad postal lo llevó también a hacer las cartas de la corriente del Golfo, a la que dio su nombre. Pues así estamos con el señor Benjamin Franklin. A mí siempre me ha caído muy bien, aunque por supuesto de esa tropa todo el mundo sabe que mejor me cae es... se me olvida. Tom Paine, el hombre que fue tan decente que se pasó la Revolución Francesa y cuando querían, él estaba en contra de la pena de muerte y cuando decidieron cortarle la cabeza a Luis XVI, les dijo a sus compañeros franceses de la Revolución: no estoy de acuerdo, lo encarcelaron, por poco le cortan la cabeza a él, porque para Tom Paine los principios fueron siempre lo primero, y eso es algo que yo, por supuesto, considero lo más importante.